Presentamos a nuestro docente, el maestro Samuel Ugalde García, quien actualmente se desempeña como secretario de Seguridad de Guanajuato Capital. Cuenta con una maestría en Administración Pública Estatal y Municipal en la Universidad Autónoma de Querétaro, una maestría en Ciencias Forenses en el Infospe, licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, además que cuenta con una especialidad en Psicología en Infospe. En el ámbito laboral, se ha desempeñado tanto en la iniciativa privada como en el servicio público. 2 años en el ámbito de Procuración de Justicia como agente y jefe de zona de ministerios públicos en diversos municipios del estado de Guanajuato, tanto en el sistema tradicional como en la certificación del sistema penal acusatorio oral, siendo pionero en el estado de Guanajuato desde su implementación en septiembre de 2011. En el ámbito municipal se ha desempeñado como director general de dos administraciones distintas, la primera de ellas en el trienio 2003 a 2006, donde se desempeñó como director general de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. Asimismo, en el trienio 2012 a 2015. Ciudad considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, además de capital cervantina de América, donde tuvo la oportunidad de participar y organizar eventos de talla nacional e internacional. Además de ser director general de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad en San Francisco del Rincón de julio a diciembre de 2016. Asimismo, colaboró y participó en la elaboración de reglamentos como Reglamento de Servicios Públicos Municipales, Reglamentos para la prestación de comercio en la vía pública, Reglamento de Tránsito y Transporte, Reglamento de Servicio Profesional de Carrera Policial, Bando de Policía y Buen Gobierno. También fue partícipe y consejero de Seguridad Estatal, Municipal, conjuntamente en los consejos municipales de educación, de prevención, miembro partícipe de los comités estatales de programas de seguridad y prevención. Él nos presentará el tema El papel de las policías locales en seguridad y la justicia, el modelo de policía y justicia cívica como herramienta para su construcción. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Samuel Ugalde García. Muy buenos días. Siempre es un gusto estar en este tipo de interacción y en esta, sobre todo, charla que ojalá les sirva y sobre todo establezcan ahí dicen por ahí el gusanito para seguir no solamente adentrándonos al tema de la seguridad, al tema de la policía, al tema de la justicia, sino que en verdad podamos establecer ese verdadero papel que debe de existir en unas policías locales. Me enfocaré en esta charla, en este intercambio sobre todo de información que con gusto les proporciono, no sin antes presentarme, Samuel Ugalde García. En este momento me encuentro haciendo funciones de secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato Capital. Ya he estado en otras secretarías, en otros municipios del estado de Guanajuato, Irapuato, San Francisco del Rincón. He trabajado en el tema de procuración de justicia en el sistema tradicional, así como la certificación y la implementación del nuevo sistema de justicia penal, lo cual estos 25 años me trae como herramienta y seguimos aprendiendo como herramienta muy importante establecer que este modelo, sobre todo este modelo policial que vamos a analizar, modelo policial y donde entra la justicia cívica, pues a lo mejor algunas policías ya la ponían hincapié o ya se hacía trabajo en algunos otros lugares o sobre todo en algunos municipios. Este modelo de policía y justicia cívica y crear estas herramientas para su construcción, me voy a dar el tiempo de dar inicio a esta charla y primeramente vernos en un sistema nacional. ¿Cuál es el problema que estamos acarreando, que llevamos en el tema y que lo palpan los ciudadanos, ¿no? El tema de la impunidad, el tema de que ya no voy a denunciar, el tema de que me encuentro sin confianza en las autoridades, y no solamente en tema de policía, en tema de ministerios públicos, en temas jueces, y eso hace, como se señala en estas láminas que estaremos ahí trabajando, sobre todo, por ejemplo, el 100 delitos que se cometen, solo el 6.4 se denuncia, también haciendo hincapié de que la información mucho la estamos sacando y citamos lo que es la percepción
dentro de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, el ENVIPE, también está el ENSU, que es la cuestión de percepción urbana. Sin embargo, en la cuestión de la victimización, pues estamos hablando que el 90% es tamaño de la impunidad que sucede en México. Y como tal, pues estamos hablando que de esos delitos que llegan a denunciarse, que llegan a un proceso, es el 0.9% que verdaderamente llega a una resolución. Ya estaríamos viendo también en algunos otros temas, en cuestión de temas del Poder Judicial, de cuánto se llega a una sentencia condenatoria, cuánto se llega a una sentencia absolutoria, cuánto hay una reparación del daño. Y todo esto es una situación a nivel nacional que va enfocado hacia aspectos estatales y municipales. Ese bajo nivel que tiene de la denuncia de los delitos, pocas denuncias que se investigan, y por qué nos encontramos, primero hay que ver ese problema de por qué la gente no denuncia. La gente no denuncia, entre otras cosas que ya estaremos viendo, pero la pérdida de tiempo, la desconfianza en la autoridad, los trámites largos y difíciles, a veces piden para ir a denunciar, piden una factura, la factura no se tiene o hay objetos que se compraron hace mucho tiempo, etcétera. Y todo este tipo de mecanismos hace indudablemente que la gente no vaya a denunciar, aunque no haya ido ninguna vez a denunciar. ¿Esto por qué? Porque la vecina me dijo, porque la persona, el agente de trabajo me dijo, etcétera, ¿no? Y va a ser este tipo de cuestiones, pues hace difícil que pueda ir la gente a denunciar, por consiguiente, siguen ese tipo de delitos que en dado momento queda impune. Hay que recordar también, sobre todo en este tipo de situaciones, que lo más importante, y vamos para allá, es encaminar a nuestras fuerzas locales, tanto policías locales, pero a través de un municipio fuerte y bien fortalecido, que podamos tener esa injerencia en temas que le incumbe a nuestra sociedad. ¿Cuáles son las razones por las que las denuncias no se presentan? No se investiga adecuadamente, falta de atención, y la gente en todos lados, al menos en el ámbito local, en el ámbito nacional, pues pide justicia en este tipo de situaciones, ya sea el robo, ya sea la lesión, ya sea alguna cuestión de algún delito del orden federal o del orden del fuero común. Se levantan las denuncias por los presuntos delitos que efectivamente no cuentan elementos para poder determinarse causa penal. Dos, por las fiscalías no están logrando conseguir las pruebas suficientes, los datos de prueba que acrediten que los hechos que en dado momento constituyen un delito puedan ser sobre todo atribuibles a alguna persona o a algunas personas. Esa es una de las situaciones que vamos primero planteando el problema, planteando este problema que en dado momento, aunque exista y tengamos cada vez más leyes buenas en ese sentido, o tengamos en dado momento un fortalecimiento en aspectos como los últimos años ha tenido en el fortalecimiento de atención para erradicar la violencia de niños, niñas y adolescentes, para erradicar violencia de género, para erradicar violencia hacia las mujeres, va a haber más herramientas que en dado momento se tienen en las leyes, estamos encontrando una, sobre todo traba o un obstáculo en algún tipo de situaciones. Puede ser falta de personal, puede ser falta también de profesionalización, y ahí vamos a ir viendo en ese tipo de temas. ¿Por qué era necesario un modelo de justicia cívica o un nuevo modelo policial? Hay que recordar que la policía local pasa de un aspecto, sobre todo de una trascendencia tradicional, el estar patrullando, el estar verificando las calles o estar haciendo una cuestión de atención, donde tenemos que cambiar en ese modelo, sobre todo porque el policía o la autoridad local es el órgano más cercano a una sociedad, y como tal a la sociedad no le interesa si el asunto es federal, si el asunto es local o de alguna otra índole. Lo que le interesa es una solución a su problema. Y en dado momento podemos encontrar, de acuerdo a los datos que el mismo información del Secretariado Ejecutivo Nacional, que es
abastecido por las procuradurías o las fiscalías a nivel nacional, pues encontramos de los delitos más comunes en México en el 2022, es decir, el año pasado, y encontramos desde una violencia familiar, lesiones, daños a propiedad, robo de vehículo, amenazas, fraude, narcomenudeo, robo a negocio, etcétera. Esto representa, si bien es cierto, delitos del fuero común, excepción por ahí del narcomenudeo en ese sentido. Sin embargo, hay delitos del fuero común, como el homicidio, que efectivamente atañe a las policías locales y atañe a la investigación por parte de las fiscalías locales. Su origen o trascendencia puede ser de carácter federal, es decir, de delitos contra la salud o vinculados con alguna situación de delincuencia organizada o crimen organizado. Y esto es muy importante señalarlo, porque indudablemente cuando exista una verdadera coordinación entre los tres niveles de gobierno y sobre todo en este caso, cuando tengamos el trabajo tanto de una Fiscalía General de la República, sobre todo en la cuestión del tráfico de armas, de delitos contra la salud, etcétera, y la coordinación por parte de las fiscalías locales en la información, en el trabajo relacionado con ese delito, llámese homicidio, del fuero común, pero que en dado momento tenga una trascendencia en el fuero federal, pues esto indudablemente tendría que traer como consecuencia el que podamos trabajar y lograr que esa impunidad quede atrás. Uno de los grandes problemas de la justicia, precisamente lo que acabo de mencionar, es la impunidad, es decir, la falta de castigo, y que eso, cuántas veces no nos hemos topado con gente que en dado momento entró por un robo o entró por un homicidio y ya está fuera. Entró por determinado delito y ya está fuera. ¿Para qué denuncio? ¿Para qué puedo hacer eso? Es fundamental que se fortalezcan las capacidades de una investigación local de las policías, de los cuerpos de seguridad pública. Para eso vamos a ir. Sin embargo, si hay que tomarlo en cuenta de esa investigación como tema preventivo, como un tema de prevención, sobre todo en el aspecto de que la naturaleza de una policía local es precisamente la prevención. Sin embargo, ya hay facultades para llevar a cabo procesos de investigación y sobre todo coordinados con las fiscalías. ¿Por qué es necesario, sobre todo, eficientar el trabajo que se tiene en las policías locales? Precisamente, no solamente el día de hoy que tenemos una policía reactiva, que tenemos unos patrullajes aleatorios, un estado de fuerza insuficiente, una policía que no recibe denuncias y sobre todo que está sujeta a arrestos, que en dado momento se ve más sanción y que en este momento dentro de las instituciones, la policía son de las instituciones que gozan, si es que se puede llamar, de no muy buena credibilidad. Sí, es decir, se tiene que fortalecer y todo para que precisamente tenga una credibilidad mayor. Aunque no tengamos contacto con otras instituciones desde un ámbito local, hay instituciones que tienen una credibilidad mucho mayor. Ejemplo, la Marina. La Marina tiene una credibilidad en el tema de seguridad, en el tema de combate contra la delincuencia, tiene un tema sobre todo mayor y mayor fortalecimiento, aunque no tengamos ningún tipo de interacción, o sea, haya ningún tipo de trabajo con la Marina, ¿sí? Y de ahí podemos tomar el Ejército o Guardia Nacional. ¿Y cuáles son las menos calificadas? Pues bueno, una policía estatal, una policía municipal, sobre todo por la cuestión también del día a día y de la atención que pueda hacer. Así como puede haber muy buen trabajo, también está sujeta a algún tipo de situación que se debe de presentar o que se presenta, que hacíamos la referencia sobre todo en estos aspectos de una policía reactiva y sobre todo que tiene que estar preparada, y si no está preparada, por consiguiente tendremos alguna situación sobre todo de abusos de autoridad, de alguna cuestión de violación a derechos humanos y sobre todo alguna cuestión también de violar constitución, ¿no? Asimismo, en el modelo nacional de justicia, una vez que hacemos un antecedente, que esto fue el 8 de julio del 2019, mediante acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es el máximo órgano en temas de seguridad, donde las policías locales, estatales, una Guardia Nacional, es decir, todas tenemos que estar sobre
y supeditados a este órgano supremo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprueban el modelo nacional de policía y justicia cívica. No solamente basta la aprobación o en dado momento algún tipo de situaciones como ya lo vimos anteriormente de las leyes, reglamentos o lo que pueda existir, sino también se tiene que realizar con los perfiles adecuados, con los perfiles de campo, con los perfiles de escritorio, de gabinete y sobre todo que entendamos que en este modelo nacional de justicia cívica o modelo nacional de policía y justicia cívica va más encaminado a ese fortalecimiento de las capacidades y profesionalización de una policía municipal, una policía estatal, a una articulación efectiva entre dichos cuerpos de seguridad con un cuerpo federal, en este caso Guardia Nacional, que es hasta las fechas donde suple a una policía federal e inclusive es la que en dado momento asume las cuestiones de una seguridad del índole nacional. Y también con las procuradurías o fiscalías, en este caso ya son más las denominaciones de fiscalía en ese sentido, donde tiene que haber precisamente esa articulación efectiva. ¿Cuál es otro tema en este modelo? Prevenir y fortalecer la investigación de los delitos. Más adelante lo veremos porque, como mencioné anteriormente y lo voy a mencionar, hay abogados, criminólogos, personas de juristas que están en contra de que las policías locales o llamadas policías preventivas o policías municipales lleven a cabo trabajos de investigación. Y lo veremos más adelante, no solamente en un trabajo de investigación coordinado siempre con el Ministerio Público, sino también lo vemos, debemos de verlos desde un punto de vista de prevención, desde un punto de vista preventivo, y ahondaré en el tema más adelante. Otro de los temas dentro de este modelo nacional de justicia cívica y policial en México es disminuir la incidencia delictiva, cosa no tan fácil, hay que recalcarlo. La incidencia delictiva podremos tomar una incidencia de acuerdo a lo que informan las fiscalías. En este caso, las fiscalías pueden denominar determinados delitos, pero hay que recordar que solo un 2%, o como lo vimos, de acuerdo a los delitos que se denuncian, estamos hablando del 6% de esos delitos, en dado momento llegan a presentar una denuncia. Entonces tendríamos que fortalecer y sobre todo aumentar de ese 2 o 6 o el porciento que tengan a llegar a casi un 100%. Sin embargo, pues eso es lo que tendremos que ir trabajando durante estos años. ¿Cuál es otra injerencia dentro del modelo nacional de policía? Incrementar la confianza de la población en las instituciones. Estas, la verdad es que es algo no complicado, pero que sí requiere que todas las instituciones de seguridad pública, seguridad ciudadana, encaminado, tengan que incrementar esta confianza, sobre todo en el aspecto de las personas y los perfiles que están tomando ese rol, ya sea de uniforme, ya sea en gabinete, ya sea en temas de 911, ya sea en cuestiones también de una proximidad o prevención, y que en dado momento tendrán que tomar ese rol de cercanía, de confianza y sobre todo de ser eficaces a la hora de trabajar temas de seguridad. ¿Cuáles son las estrategias en este modelo? Estado de fuerza óptimo, una proximidad social, justicia cívica, investigación, recepción de denuncias, un sistema de evaluación de resultados, profesionalización y mejorar las condiciones laborales de la policía. Vamos con el primer punto, el estado de fuerza óptimo. Sabemos que, dicho sea de paso, la ONU en alguna conferencia, en una plática, estableció el estándar mínimo de 1.8 policías por cada 1000 habitantes. Ya no se hizo más en ese tema hasta que el mismo Secretariado Ejecutivo Nacional, ya dentro de los esquemas y parámetros, ya lo establece como un estado de fuerza mínimo, óptimo, para trabajarlo. ¿Cuál es la realidad? Pues que tenemos menos de ese 1% en nuestra
a nivel nacional dentro de las policías en un estado de fuerza. Es decir, el país tiene la mitad de los policías preventivos estatales y de los que como mínimo debería de tener. Estamos hablando de un 53%. Y esto, al no tener ese estado de fuerza óptimo, pues es donde encontramos algunas situaciones de oportunidad que tenemos que trabajar. Mientras se siga fortaleciendo desde las policías locales el tema del estado de fuerza, mientras se siga fortaleciendo desde los municipios hacia arriba, encontraremos mejores soluciones. Ojo, sí entiendo que se tenga que fortalecer un ente federal, Guardia Nacional, etcétera. Sin embargo, desde mi óptica y desde los 25 años que tengo en esta área, en la cuestión del tema de municipios, es importante que todos los temas sean atendidos. ¿Y por quién son los atendidos? Por el estado de fuerza municipal, es decir, por una policía municipal. Y insisto, a la gente no le interesa si en un dado momento el tema es del fuero federal, fuero estatal o algún otro tipo de fuero. Le interesa sobre todo una solución. Por eso va encaminado a este fortalecimiento sobre todo de esas policías locales. Y viendo y cerrando este tema del estado de fuerza, es muy importante sobre todo que entendamos como tal. No, ojo, no es nada más señalar meter más policías, meter más vehículos y eso significa seguridad. Esa es una parte, herramienta importante, sobre todo en este momento para hacer frente. Lo ideal sería mejor trabajar mucho más temas de prevención que meter más policías y meter más unidades. Sin embargo, tenemos que adecuarnos a lo que tenemos en este momento y al sistema, por lo cual el estado de fuerza óptimo tiene que verse como una actividad dentro de este modelo nacional de policía y justicia cívica. Como tema 2 tenemos dentro de estrategias de este modelo nacional, tenemos lo que viene siendo la proximidad ciudadana. Y en este tema de proximidad ciudadana, sí tenemos que tener esa capacidad y sobre todo esa profesionalización por parte de cada uno de los elementos de policía, jueces calificadores, trabajo social, que van inmersos en este trabajo hacia las acciones de esa proximidad ciudadana, que las policías puedan recibir denuncias, que la capacitación en proximidad, una sectorización del territorio, reuniones frecuentes con vecinos, esos comités vecinales de seguridad y sobre todo la participación ciudadana, provocar esa participación ciudadana. Pero ¿cómo la vas a provocar esa participación ciudadana? Con resultados, con confianza. Y es un tema la proximidad, sobre todo de atención. La proximidad no es únicamente de día o no solamente es de lunes a viernes. La proximidad ciudadana se tiene que dar en todos los momentos de los 365 días del año. Y sobre todo, que esta reunión y proximidad que podamos contener con la ciudadanía, de ahí sacamos una información que te puede servir para una cuestión de inteligencia, te sirve para análisis de delitos cometidos para realizar un patrullaje estratégico, para evaluar también el desempeño que se tengan los policías, identificar los problemas de seguridad en ese sector, en ese callejón, en esa calle, en ese fraccionamiento y demás. Hablo en el tema de callejones porque, bueno, la ciudad de Guanajuato capital es indudablemente una ciudad atípica, la topografía en el tema de seguridad es complicada, sobre todo por los callejones, más de 3,000 callejones en la ciudad, irregulares, no todos en dado momento tienen una visibilidad como uno quisiera en temas de seguridad, que se vuelve un poquito complicado, pero que esto nos marca también la pauta para tener en esa proximidad la información y los resultados que podamos tener en temas estratégicos. Insisto, la proximidad ciudadana no nos sirve nada más a tener una interacción con el ciudadano, nos sirve para trabajar estratégicamente con inteligencia, para identificar esos problemas que se tienen en el lugar y para que en dado momento esa participación ciudadana logre un resultado, sobre todo que es el que se espera, de percepción de seguridad y confianza en el policía. Tener un trato justo,
respetuoso y digno entre todos los miembros de la corporación, pero a su vez todos los miembros de esa misma sociedad. Otro de los puntos en esta estrategia del modelo nacional de policía es la justicia cívica. La justicia cívica que lo que busca es precisamente preponderar el trabajo o el servicio más a la comunidad y una reinserción. Si bien es cierto, en el sistema de justicia penal, en otros sistemas hablamos también de una reparación del daño, un reinsertar al individuo a una sociedad. En la justicia cívica uno de los objetivos precisamente es eso, es mejorar la convivencia ciudadana, pero también que se vuelva menos el aspecto del que comete una falta administrativa, se vea un aspecto menos recaudativo, es decir, no una sanción económica, sino que se vuelva una cuestión de un servicio a la comunidad, una terapia de una justicia restaurativa o bien algún trabajo que se tenga que hacer. Ejemplo, las personas generalmente en el tema de justicia cívica entran en las faltas a un reglamento de tránsito, el que va manejando en estado de ebriedad, el que va cometiendo algún delito de daños culposos, etcétera, que no tenga una licencia. No se busca la sanción propiamente, lo que se busca es, sobre todo, que tomamos conciencia de mejorar esa convivencia. El que trae problemas, por ejemplo, en cuestiones de alcoholismo, trabajar en ese aspecto, sobre todo para ver la manera de una rehabilitación, etcétera. Es decir, ¿qué tratamos con esto? Se promueve una cultura de legalidad, da solución de manera ágil, transparente y eficiente a esos conflictos y sobre todo también mejorar la percepción del orden público y de la seguridad. ¿Cómo estamos en el aspecto de percepción con las áreas de tránsito? Las áreas de tránsito indudablemente es un tema sobre todo de recaudación, de infracciones, etcétera. Cuando se cambia ese aspecto, que no se busca nada más que evitar accidentes por manejar en estado de ebriedad, evitar accidentes, sobre todo porque no portan un casco a la hora de manejar una motocicleta, el evitar también situaciones anómalas con que tengas registrado tu motocicleta, tu vehículo, tu tarjeta de circulación, tus placas, indudablemente eso traerá como beneficio prevención del delito, que evita que los conflictos escalen en conductas violentas o delictivas, y evitar también la reincidencia, ir a las causas. Tenemos que darle solución. Si en dado momento nada más sancionamos los efectos de esa causa, pues no vamos a lograr verdaderamente solucionar esa consecuencia. Y eso indudablemente no solamente traerá una falta administrativa, una infracción a un reglamento, sino traerá también cuestiones de la comisión de un delito. Y eso sucesivamente, en puntos de vista criminológicos, tendremos que atender esa causa, tendremos que ver desde el origen mismo de lo que está causando esa falta administrativa y sobre todo que no se convierta en una comisión de algún delito. Por parte, otro tema muy importante y no que se convierte también en puede ser una controversia, que es la investigación. No solamente dentro en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece el trabajo de investigación de las policías bajo el mando y conducción del Ministerio Público. No hay que perder de vista esta información. ¿Y qué es lo que va a permitir tener una mejor respuesta ante las incidencias delictivas y en consecuencia en la reducción de la impunidad? Este mandato constitucional, hay que recordar, viene desde esto de la reforma 2008, donde el Ministerio Público, auxiliado de la Policía Ministerial, tenía la facultad de investigar los delitos. ¿Qué es lo que pasa? Indudablemente hay policías, y puedo decirlo que la policía de Guanajuato hacía ese tipo de trabajo, aunque igual también vinculado con el Ministerio Público, aunque todavía no tenías las facultades propiamente en un mandato constitucional. A partir de la reforma constitucional, en el artículo 21 de la misma Carta Magna, se refiere ya a la investigación del delito y se eliminó la referencia de las policías ministeriales cuando se cambia y se establece las policías.
y que se refuerza con esta estrategia del modelo nacional de policía y justicia cívica, algo para nosotros muy importante y sobre todo que lo que se trata es de ir investigando si en dado momento, y como ejemplo, si en algún municipio hay 3 agencias del Ministerio Público o fiscalías y encuentran 20 personas de una agencia de investigación o policías ministeriales o de investigación, indudablemente si en una policía local tienes con la preparación, con la profesionalización, 30, 40 elementos o policías municipales con una especialización de investigación en distintos niveles de maduración, que en dado momento ahorita lo vamos a ver, indudablemente se convierte no solamente en los que tenga una fiscalía, se convierte también en elementos más que pueden trabajar temas de investigación desde robos, desde lesiones, de cualquier índole, para que no quede impune, que ese es básicamente lo que se quiere lograr. Aquí algo muy importante, no solamente, y encontramos dentro del sistema de esta investigación y que lo encontramos en un sistema ejecutivo nacional y de acuerdo a lo que establece el Consejo Nacional de Seguridad, establece los niveles de madurez dentro de una investigación, desde una básica, intermedia y cuando se analiza también esa investigación avanzada. Por eso no es así de fácil nada más meter a una policía en un momento dado a temas de investigación avanzada o intermedia. Se tiene que ir viendo y de acuerdo a la capacitación, la profesionalización y trabajando. En este caso, en el municipio de Guanajuato se tienen 20 personas que fueron certificadas y trabajadas con la Policía Metropolitana en Nuevo León, con parte de Fiscalía de Nuevo León, y que se encuentran certificadas. Hasta el momento, digo, hay varias policías que trabajan el proceso de investigación en diferentes niveles, pero sobre todo en ese proceso de capacitación y preparación que anualmente abren en Nuevo León, en Monterrey, este aspecto, sobre todo de ir especializando e ir trabajando las policías, pues indudablemente se alcanza mejores resultados. ¿Cómo hablamos? Precisamente en esa policía investigadora de campo o una policía investigadora de gabinete, es decir, aquella que analiza desde el escritorio, ve diferentes perfiles, red, sobre todo de aquellas personas que se dedican a robar, aquellas personas que se dedican a lesionar, etcétera, y de ahí con una policía de investigación de campo. Es decir, todos estos niveles va a ir creciendo de acuerdo a la profesionalización que está y está reglamentado, donde se pueda tener una verdadera policía de investigación y que en dado momento se pueda trabajar en el aspecto de una fiscalía, en este caso de una procuración de justicia, y que esto nos hace, sobre todo, lograr esa confianza con la ciudadanía. ¿Qué acto realiza? Pues indudablemente una inspección del lugar del hecho del hallazgo, inspección de personas, preservar y realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios, recolectar y guardar o en su caso entregar en debida cadena de custodia objetos relacionados con la investigación de los delitos, entrevistas con testigos y víctimas del delito en el lugar de los hechos o durante la investigación, toma de muestras corporales cuando sean aportadas de forma voluntaria. Eso está planteado. Habrá gente que me diga, pero eso necesita haber una autorización por parte de su defensor en dado momento o por parte de alguna otra autoridad. Sí, por eso hablábamos de los niveles de maduración y sobre todo hablamos en cuestión también de ir viendo. Cada caso sería diferente, sobre todo caso concreto, pero en dado momento es lo que tendría que verse. Una aportación voluntaria de comunicación que se pueda tener entre particulares, búsqueda de fuentes abiertas de información y una recolección y videos de esa información. Quiero mencionarles que dentro de esto debe haber una coordinación y comunicación con Fiscalía, insisto, no solamente es, ya soy policía municipal, preventiva, que mi función es prevenir, pero ya puedo investigar y ya en dado momento puedo hacer lo que sea. No, siempre eso tendremos que ver en depende de los delitos de bajo impacto, de mayor impacto, pero sobre todo en esto se tendrá que llevar una coordinación y comunicación con Fiscalía. No se puede nada más tener una decisión propia y debe de haber una coordinación
y sobre todo estar trabajando. Ojo, quiero que lo tomamos desde un punto de vista, insisto, sobre todo desde un punto de vista de prevención, para ir trabajando en el tema de prevención. Hay gente que me ha dicho, es que la policía municipal es naturaleza preventiva, no puede, indudablemente no puede hacer trabajo de investigación porque ya pasaría a otra forma, a otro trabajo en cuestión de una procuración de justicia que le compete única y exclusivamente al Ministerio Público a través de sus policías. Sí, entiendo esa parte jurídica y entendemos esa parte jurídica. Sin embargo, sí es muy importante que a raíz de este tipo de temas de investigación de la Policía Municipal se ha reducido temas también de delitos, porque una persona que te está cometiendo un robo, indudablemente en una zona, y ese trabajo de prevención, lo que tú quieres es de que no quede impune, que la Fiscalía haga el trabajo de imputarle alguna acción, en este caso que lo vinculen por robo, por algún delito, y esta persona la retiras de las calles en un momento y no te va a seguir cometiendo más delitos. La recepción de denuncias es otro punto de estrategia dentro del modelo nacional y este punto también lo establece en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y vuelvo también a insistir, pero es la conducción y mando del Ministerio Público para recibir las denuncias, recibir denuncias anónimas, realizar detenciones, etcétera. Pero tiene que haber también, vuelvo a insistir, una capacitación previa, certificaciones y sobre todo una profesionalización. Si no caeríamos efectivamente en algún tipo de error, porque no solamente es recibir un dicho o recibir una denuncia como tal, tenemos que indudablemente estar supeditados a un trabajo de la pregunta o las preguntas que se tengan que hacer al denunciante, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y sobre todo ver los trámites siguientes si es necesario un trabajo de servicios periciales a través de peritos criminalistas, a través de médicos, etcétera. Ese es un trabajo que indudablemente para la recepción de denuncia para todo tienen que estar profesionalmente capacitados y preparados. 6. El sistema, sobre todo, de evaluación de resultados. Aquí es muy importante que la mayoría de los policías que carecen de instrumentos propios para medir la percepción ciudadana o realizar la evaluación del desempeño del policía al seguimiento de la incidencia delictiva. En general, todos hacen uso de los datos que emite el Secretariado Ejecutivo Nacional. Por eso es muy importante captar y trabajar sobre ese modelo de proximidad, captar y sobre todo trabajar con la información para un trabajo de inteligencia y sobre todo también para ir evaluando resultados, conocer el desempeño de la labor policial. En estos momentos, por ejemplo, desde Colima, Chihuahua, Escobedo, San Pedro Garza, García, Tonalá, cuentan con software, sobre todo propios para una evaluación, y que en dado momento también hay municipios como Irapuato, León, Monterrey, Nezahualcóyotl, Querétaro, que van generando encuestas independientes de forma anual para medir la percepción. Esto es muy importante, sobre todo en estos temas de ir creando esta percepción y algo importante, sobre todo en esta estrategia modelo, la profesionalización. La profesionalización es un instrumento de política pública que tiene que llevarse a cabo en todo el país y el objetivo es sentar las bases mínimas para la formación y capacitación de los elementos de las instituciones policiales de procuración de justicia y el sistema penitenciario. Hay un eje rector, hay una profesionalización a nivel nacional, pero indudablemente el que todos estén homologados en el trabajo, pues va a dar los resultados que hemos estado hablando, que verdaderamente sepan recibir una denuncia, que sepan también en dado momento trabajar en temas de investigación, en temas de proximidad. En el municipio de Guanajuato se han trabajado sobre todo en temas de la profesionalización policial, implementar soluciones estratégicas integrales, generar mejores policías para una mejor sociedad, reconocer la labor policial, garantizar una verdadera carrera policial contribuyendo a la profesionalización de los cuerpos policiales y crear un esquema e implementarlo de desarrollo en el cual el policía identifica una oportunidad de crecimiento personal. Somos de las policías municipales locales que en dado momento le apostamos a la especialización, una especialización sobre todo en tema
Y todos estos grupos, atrás de ellos traen un equipo multidisciplinario, es decir, abogados, psicólogos o trabajo social y gente sobre todo que te pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos una policía escolar, una policía turística, una policía de género o atención de violencia de género, el K9, las unidades de reacciones, una policía rural y una policía ambiental. Una policía ambiental que ha dado muy buenos resultados. Durango tiene una policía ambiental y nosotros tenemos alrededor de 3, 4 años ya con una policía ambiental, sobre todo que trabaja en temas de las faltas que se tienen administrativas, pero sobre todo para proteger aspectos de medio ambiente también y maltrato animal, que eso es indudablemente uno de los temas que mejores resultados nos ha dado en el municipio. Y también se cuenta con una policía de investigación que les hacía hincapié, que ya 19 elementos de policía formaron parte de una generación de policía de investigación en la ciudad de Monterrey por parte de la Fiscalía General de Nuevo León. Esto indudablemente crea un fortalecimiento en todos los grupos, en toda la formación que se tiene que tener en el aspecto policial, que tengas policía de unidad de género, que tengas policía turística, policía ambiental, pero ese trabajo que desarrollan en campo lo pueden también realizar de mejor forma con una información, con un trabajo de inteligencia que te conforma una base de datos criminales, que conforman trabajo e informes de inteligencia para tomar decisiones, intercambio o cruce de información con autoridades estatales, federales, de otros municipios y que en dado momento está basada en esta intervención policial basada en la evidencia que ha dado resultado en otras partes del mundo, pero sobre todo en México en algunas zonas. Y también, pues dentro de esta especialización, también se tiene la creación de la unidad de célula municipal de búsqueda, que en dado momento también se ha trabajado de la mano con las distintas organizaciones de las Naciones Unidas en el trabajo y fortalecimiento para la seguridad de grupos en situación vulnerable y que lleva por consiguiente atención en todos los ámbitos. En este momento, por ejemplo, se trabaja con la Comisión Estatal de Búsqueda, todo este trabajo que en dado momento ha dado buenos resultados, se establecieron no solamente servidores públicos en trabajo social, comunicación, psicología, sino elementos también de policía que trabajan, el K9 con perros de búsqueda, sobre todo también búsqueda de personas, que en este tema las policías deben de estar encaminadas siempre a la transformación constante. La transformación constante que podemos hablar hace 20 años, o además no hablábamos de unidades de célula de búsqueda, no hablábamos de unidades de una violencia de género, no hablábamos de distintas unidades. Y como éxito, pues hemos tenido también lo que es la policía de género. En septiembre del 2021, la Organización Alcaldes de México otorgó a Guanajuato Capital el premio como la ciudad más segura del país, con un enfoque de género, gracias a políticas públicas de prevención que el alcalde implementa, el alcalde Alejandro Navarro, y también reconocido por el premio nacional que la Secretaría de Gobernación a través del INAFED en el trabajo para erradicar el acoso sexual callejero y demás. Tenemos no solamente unidades de patrullaje, sobre todo en esta cuestión de prevenir violencia de género, sino también se tiene aspectos en la situación de personas certificadas o especializadas. En este momento, dentro de la plantilla que se tiene de la Policía de Género, hay 11 elementos más que están en un proceso de especialización con los 50 elementos que ya están trabajando en esta y algunos certificados, que en el momento se da cuenta sobre todo la atención. La policía atiende las 24 horas y esto indudablemente el tema de violencia no sabemos si sucede a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, en cualquier tipo de situación. Y una de las estrategias es precisamente atender de una manera pronta y oportuna. Siempre va encaminado en este modelo nacional de policía, en este modelo nacional de justicia cívica, sobre todo aspectos de condiciones laborales. Aquí es muy importante, se ha incrementado la plantilla en un dado momento, el estado de fuerza que tenemos aquí en la capital, un 53% en aspecto de sueldos, 51-53% en aspecto de sueldos, pero también
alrededor de 80, 90 nuevos integrantes en estos 2, 3 años. No es fácil, es complicado siempre por las cuestiones de presupuestos, por la cuestión también de los salarios, la cuestión de lo que se puede establecer en las policías municipales. Los municipios entenderán mucho este tipo de situaciones, sobre todo en la cuestión de los presupuestos, pero le apostamos precisamente a esas mejoras condiciones laborales, porque con el modelo de justicia cívica, con el modelo que se tiene trabajado y sobre todo en este tema del modelo nacional de policía, en las policías locales y sobre todo tener la seguridad y la justicia, no es fácil en el aspecto sobre todo de la percepción de la gente. Indudablemente, no solamente aspectos de policía, aspectos políticos, etcétera, la gente está desencantada o en dado momento no confía en sus autoridades. Con este tipo de modelo no solamente compete a las autoridades locales, compete en dado momento a las autoridades de cada uno de los municipios fortalecer, vuelvo a insistir, el fortalecer a los municipios, se fortalece el Estado y se fortalece una federación, no al revés. Eso va mucho encaminado y sobre todo que podamos comprender que cualquier tipo de situación, hasta una caída de su propia altura, quien inmediatamente atiende es una policía local, es una policía municipal. Y de ahí tenemos que ver, esto como ejemplo, de que ahí nace y crece sobre todo el tema de la confianza en una autoridad. Si no logramos esa confianza en una autoridad desde ese primer encanto o esa primera intervención, no lograremos indudablemente tener la confianza en otras instancias estatales, federales, etcétera. Por eso es muy importante buscar desde lo local, buscar desde esa interacción con el ciudadano y que tengamos en esas estrategias algo fundamental. Lograr, primero, reducir temas de impunidad y también lograr una mejor percepción y condiciones de aceptación por parte del ciudadano, por parte de la ciudadanía, a temas de seguridad, a temas de policía, pero sobre todo a temas también de una prestación de un servicio público. Muy buenos días y estamos a sus órdenes. Gracias.